aire, estamos ahí rodando. ¿Cómo estáis, queridos amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo programa de Pensar Plural. Hoy es un programa bastante especial, al menos para mí, porque vamos a hablar de uno de los directores que más me han impresionado en la historia del cine, Paul Thomas Anderson. Y para ello tenemos aquí a nuestro querido amigo Rubén. Saluda, amigo. Muchas gracias. Y a Daniel Gorostiza. Sí, vamos a pasarlo bien, ¿Cómo afrontáis este programa? A ver, ¿qué os han parecido las películas? Especialmente vamos a hablar de dos. Vamos a hablar de Magnolia y vamos a hablar de Pozos de Ambición. Luego Pozos de Ambición de Máster. Si luego queréis meter alguna historia más, que sé que visteis alguna más, algunos, pues podemos hablar, ¿no? Pero para empezar, ¿qué tal? ¿Qué os parecieron las pelis? Así de entrada. Confusas, voy a dejarlo ahí. Bien, me gusta. Es que, a ver, esto es como todo, cada uno tiene sus preferencias y a mí me puede parecer Christopher Nolan uno de los mejores directores de todos los tiempos y a ti te puede parecer que se hace muchas pajas mentales y es totalmente respetable. Entonces, pues a mí me puede parecer lo que acabo de decir. El señor Paul Thomas Anderson, le reconozco gran calidad en la dirección, pero sus historias, bueno, la de Puro Vicio, por ejemplo, esa sí me ha gustado bastante por el rollo del noir setentero y ese detective porreta y hippie, eso me ha encantado. La de las otras, pues bueno, ya iré hablando. No me parecen malas películas, pero no son para mí las cosas como son. Bueno, es curioso, ¿no? Porque al final, dentro de la confusión que hablábamos antes, yo creo que la de Puro Vicio es la más confusa, ¿no? Porque al final se basa en una historia, que es una historia de Thomas Pynchon. No sé si la tengo por aquí. Sí, aquí la tengo. Vicio propio. Esta es la novela en la que se basa la película de Paul Thomas y básicamente es una película sin trama, o es una novela sin trama prácticamente. O sea, probablemente no recuerde a historias como El Gran Lebowski o ¿cómo se llamaba esa famosa novela? El Sueño Eterno, ¿no? Sí, pero sí, era de no me acuerdo el nombre. Timothy Chandler, puede ser. Timothy Chandler. Sí. Lo estoy leyendo yo. Sí, pero yo El Sueño Eterno... Eso, Raymond Chandler. Sí. Pero bueno, yo le veo bastante diferencia. O sea, esa que acabas de decir, Inherit Vice, o como se diga, del 2014. Veo que es una película que parece que está improvisándose cada 10 o 15 minutos. Pero El Sueño Eterno sí que veo que tiene una trama subyacente más intensa y demás. Pero esta es como cada 10 o 15 minutos la película empieza a ir de otra cosa diferente y se empiezan a añadir cosas y más cosas y más cosas. Claro. En parte, a mí me llama la atención porque me parece a veces un reflejo de la vida misma, ¿no? De que realmente, pues aunque tú tengas un plan de principio, tú eres un detective y quieres investigar un caso, pues a cada paso que das y a cada decisión que vas tomando, pues es como una bola de nieve que se va cargando de diferentes aleatoriedades que van ocurriendo, ¿no? Pues de repente me como un pedazo de pizza que está envenenado, por poner un ejemplo, no digo que pase en la película. De repente, pues ese día se me viene a la cabeza que tengo que probar peyote, por ejemplo, o ese día pues tomo la decisión de ducharme a las 10 en vez de a las 10:30 y justo a las 10 se produce un corte de agua. Todas esas cosas que no tienen una explicación razonable, pero que van pasando y que van determinando la vida de uno. Creo que esta película lo ejemplifica de maravilla. Pero es curioso, ¿no? Porque a pesar de que dices que se está improvisando, realmente es una adaptación casi bastante literal de Thomas Pynchon. Pero yo creo que forma parte de una especie de literatura en la que podemos meter también a David Foster Wallace, donde básicamente la trama pasa en segundo plano. O sea, lo que importa es eso de la improvisación. Claro, la trama es la historia que es así, aleatoria completamente. Eso es difícil también, o sea, no es algo que digas, lo que se me ocurra, no. Eso se nota que está pensado, no es que yo piense que el director está cada 10 minutos diciendo, bueno, pues ahora esto, no. Se ve que está todo bien planificado, pero planificado para mostrar que se está improvisando. Sí. Bueno,
yo creo que podemos hacer una especie de introducción a lo que es la figura de este autor, ¿no? Los términos que definiría Callers do Cinema, que siempre le gustó mucho hablar de lo que era el concepto de autor y tal. Pero bueno, Paul Thomas Anderson es un tío que nace en 1970 en Estados Unidos, en California del Sur, y cuenta la leyenda, concretamente la leyenda que cuenta TCM, el famoso canal de televisión TCM, que básicamente ha sido el único canal que ha, digamos que, recuperado ciertas películas clásicas de los 60, 70, 80 y que estuvo a punto de quebrar hace poco, y que fue precisamente gracias a Paul Thomas Anderson, Tarantino y todos estos que al final los cerró. Pero se cuenta que el tío fue a la Universidad de California del Sur y estuvo un día en la escuela de cine, porque el primer día que estuvo ahí, uno de los profesores dijo: aquí no venís a hacer cosas como Terminator 2. Entonces el tío cogió, se levantó y se fue, y con el dinero de la matrícula se pagó su primer cortometraje, que era Cigarettes and Coffee, no Coffee and Cigarettes, que es de Jim Jarmusch, pero sí, un cortometraje de 24 minutos de gente fumando en cafeterías y tal, y hablando básicamente, con un reparto bastante interesante. Ahí tenemos a Philip Baker Hall, tenemos a Miguel Ferrer, también gente que ha trabajado con él en el futuro, y a partir de ahí pues se va construyendo una serie de filmografía dentro de lo que es la escena independiente, ¿no? En el 96 estrena Sydney, que es su primer largometraje, bastante joven, con 25 años. Luego a los 26 hace Boogie Nights, no sé si la conocéis, es una película también coral, Boogie que te hace poca Magnolia. Es Black Exploitation, sí. Esa película, ¿no? No, Boogie Nights es una película sobre los orígenes del porno en los años 80. Es una película vale. Sí, verdad. Muy coral, y que va introduciendo pues algunos elementos de los que podemos considerar que son pues el léxico, las claves de este tío como autor, ¿no? Antes de profundizar más, que yo creo que vamos a profundizar en esto, porque creo que lo merece, en este sentido, yo quiero preguntaros una cosa. ¿Qué consideráis que es un autor en el cine? Vamos a utilizar a Paul Thomas Anderson como subterfugio, pero claro, cuando hablamos de Godard, cuando hablamos de Kubrick, cuando hablamos incluso de gente como Guillermo del Toro, Christopher Nolan, ¿no? ¿Qué consideramos que es un autor? ¿Por qué la gente recuerda al autor antes que a la obra a menudo? En ese sentido, ¿por qué creéis? Hitchcock también podían meterlo. Sí. Yo antes de eso quería comentar una cosa que me tengo en la cabeza, pero no estoy muy seguro. A lo mejor tú la sabes. Cuando hablas lo de... ¿Cómo era? Café and Cigarettes, o Cigarettes and Coffee, o algo así. Estabas diciendo lo de que era gente que... Bueno, eran escenas de gente fumando y hablando de sus cosas. Yo, cuando vi la película de Smoke, creo que hay alguna relación con Paul Thomas Anderson. Sí, y de hecho... Me sonaba un montón. Sí, de hecho, a ver, esta película se encuadra mucho en lo que es un género independiente, el cine independiente americano de los 90, que fue muy prolífico en ese sentido, que nos dio películas como Smoke, también el cine de Jim Jarmusch, otros que son más de nicho como Hal Harley, o este que dirigió Cameron Crowe, el remake de Vanilla Sky, y que son películas que, bueno, que se hicieron con muy bajo presupuesto, en las que el propio director pues se metía en faenas que no le corresponderían a priori, ¿no? Como por ejemplo la fotografía, la iluminación, el montaje, ¿no? Digamos que son películas más en la visión propia de un autor, donde el autor es el que pues hace lo que es el propio acto, la faena, ¿no? Cinematográfica. No hay tanta división del trabajo en ese sentido, sino que es la visión de un tío. Y son películas que, bueno, que tratan un poco de lo mismo. Smoke también resuena, ¿no? O sea, creo que Smoke es una de las grandes de los 90. También había otra que se llama Happiness, que no sé si la habéis oído hablar de ella, que es Todd Solo, el director, que también trabaja con actores como Philip Seymour Hoffman, que es un clásico del cine de Paul Thomas Anderson. Philip Seymour Hoffman, en paz descanse, el buen hombre. Y que es una serie de actores que nace de esa época y que se desarrolla en esa época, como por ejemplo la generación de Scorsese, la generación de Spielberg o George Lucas se creció con Roger Corman.
¿no? Que vienen un poco de la época de Roger Corman y tal. Y vienen de ahí. También creo que en ese sentido el Roger Corman de las películas independientes de los 90 es un director que se llama Robert Altman, que dirigió una película que se llama Vidas Cruzadas, ¿no? A modo de introducción de lo que vamos a hablar ahora de Magnolia. En Vidas Cruzadas, Paul Thomas Anderson ejerce, digamos que creo que ejercía o ayudante director o director de alguna de las unidades, ¿no? Y se trata de una película coral que adapta una serie de relatos de Raymond Carver y que, pues, por alguna razón tiene resonancias con la película de la que vamos a hablar, que os recomendé para ver, que es Magnolia. A ver, ¿cómo afrontáis el visionado de Magnolia? O sea, ¿qué os parece la experiencia de ver Magnolia? Antes de... Y sobre todo luego volveremos al tema de lo que es un autor en el cine. Ah, vale. Yo lo veo, sí, como eso, vidas cruzadas, pero hay muchos momentos de la película en los que no está tan claro que las vidas estén cruzadas. Sí. Y ahí yo creo que al final tampoco hay ciertas conexiones que no me quedan demasiado claras. También tengo que decir que no presté 100% de atención, porque la estuve viendo a fragmentos por las circunstancias que tuve, entonces me costó más seguirla, pero sí, desde un principio pues uno ya va viendo lo que te puede traer la película de por sí. Luego creo que el final, con ese suceso del bíblico prácticamente, podría decirse, que sucede, pues creo que da un vuelco bastante interesante la película. Daniel. Hombre, mira, esta película yo la alquilé en su día en el videoclub, el DVD, y ahora la he vuelto a ver. A mí hay cosas que me gustan mucho, por ejemplo, me parece que la actuación de Tom Cruise está bestial, y también la de Julianne Moore haciendo de loca, pero la película en líneas generales está bien contada y todo eso, pero yo hay partes que, con perdón del señor Thomas Anderson, directamente las habría omitido. O sea, yo, por mucho que me guste William H. Macy, su parte y la del otro niño prodigio, o sea, la del niño prodigio y la del niño prodigio que se ha vuelto un adulto toquete, las habría omitido, pero totalmente, pero bueno. Sí. En fin, la película en sí está bien, y el mensaje que te quiere traer así un poco de ese retrato de la vida americana con esas vidas incompletas y tal, bien, y el rollo de hacerlo un poco como Traffic, que no sé si era Traffic, creo que fue posterior, pero bueno, ese rollo varias historias entremezcladas, bien. Lo que pasa es que el ritmo me falla, no es tanto la duración, porque a mí una película que sea larga no me importa, pero el ritmo me falla porque algunas veces va muy bien, o sea, toda la parte de Tom Cruise o la parte de Julianne Moore o algunas otras partes me va muy bien, pero hay otras partes que es un poco, para mi gusto, demasiado lento. O sea, toda esa parte del policía ahí, la verdad que tampoco La parte, en cambio, por ejemplo, de la yonki, que luego te enteras de por qué es yonki y tiene que ver con el presentador del programa de los niños, me parece muy interesante, pero... Entonces, me parece que la película está bien, pero que a veces tiene ritmos diferentes y eso me coge un poco... Claro, sí. A ver, es curioso, ¿no? Que para empezar hablabas de los niños, ¿no? De que hubieras omitido la historia de los niños prodigio, pero los niños prodigio al final siempre son como una especie de constante, ¿no? En el cine de Paul Thomas Anderson. Y es una movida que llega incluso hasta la última película, que es Licorice Pizza, que de hecho estuvo nominada, creo que a Mejor Guión, no sé si la penúltima edición de los Oscar, creo que fue, o la antepenúltima, ya no recuerdo. Pero se trata un poco de eso, y es curioso, ¿no? Porque el personaje del niño y el de William H. Macy son el reflejo el uno del otro, ¿no? También la historia del policía esta que te suena, pero también está conectado con la de la yonki, ¿no? Y al final, cuando tú ves Magnolia, te das cuenta de que Magnolia es una flor con muchos pétalos. O sea, una magnolia, una margarita. Y que realmente todos son el mismo personaje, porque todos son reflejos los unos de los otros, ¿no? Que viven en un momento, en una situación muy concreta, y que les pasan ciertas cosas que hasta cierto punto están conectadas, porque el productor del programa de televisión
del niño con el abusador, ¿no? Que claro, el abusador, Philip Baker Hall, es el padre de la yonki. O sea, es el reflejo del niño, es el padre de la yonki, el padre abusador, el tío que se está muriendo en la cama, ¿no? Son un poco todos el mismo personaje, ¿no? En diferentes etapas de su vida. Y a mí es lo que me parece interesante. Y creo que es una hipótesis que se confirma cuando ves que llega el clímax de la película y que todos se ponen a cantar la misma canción. O sea, la vida... Yo creo que lo que trata de transmitir esto es que la vida de las personas es bastante similar en muchos aspectos, ¿no? Todos estamos vacíos hasta cierto punto, necesitados de amor propio, necesitados de amor ajeno. Falta de amor propio también. Y eso se viene a reflejar aquí. Yo creo que hay escenas que son absolutamente demoledoras y brutales. Y a mí me gusta sobre todo, y es algo que también es muy propio del cine de Paul Thomas Anderson. Ahora voy a hablar un poco de la autoría como tal, que hablaba antes. Pero es que esos cambios de ritmo de los que tú hablas, ¿no? Tienen mucho que ver con la forma que tiene de contar esta tragedia, ¿no? Al principio de la historia, en el despliegue de este coach que es Tom Cruise, hay una frase que es "make a tragedy", o sea, tú crea una tragedia. Esta historia se ajusta perfectamente a lo que son los cánones de la tragedia. Sucede en un momento muy concreto, con muchos personajes a los que les falta algo y que evidentemente pues la cosa no acaba bien. Todos, digamos que en sus historias se van influyendo los unos a los otros, aunque no de manera directa. No, yo creo que eso es lo interesante. Pero el concepto narrativo que tiene es un poco el de una ópera. Es una ópera trágica, al estilo más puramente, podemos decir incluso griego. No, porque si os fijáis, y es algo que decían, sobre todo cuando se estrenó Podos de Ambición, a veces parece que la música no es un acompañamiento de las imágenes, sino que las imágenes son un acompañamiento de la música. Por eso tú vas viendo que toda esa telaraña de historias que se va forjando, el hilo conductor no es una historia, sino es la música. Y la música siempre ha estado muy presente en la filmografía de este tío, sobre todo por las colaboraciones que ha tenido con el cantante de Radiohead, ¿cómo se llamaba? Johnny Greenwood. Efectivamente. Por eso decía antes que hay ciertas cuestiones que podemos, digamos, que vincular a la autoría de un director por el que el nombre de ese director se recuerda antes que las películas. A Tarantino le pasa a Stanley Kubrick, le pasa pues a los grandes. Y es que ellos se mueven por encima del género. Ellos utilizan el drama o lo que sea para contar su propia visión de las cosas. En este sentido yo creo que Magnolia es la visión de la vida de un tío que, recordemos, tenía 29 años cuando la hizo. Y es lo que me parece interesante. Yo le quiero haceros una pregunta, a santo de lo que dije de la autoría. O sea, ¿qué creéis que es un autor en el cine? O sea, ¿cuáles son los elementos que vosotros identificáis? Porque claro, aquí en Pensar Plural siempre hablamos mucho de los géneros, ¿no? Hablamos del género negro, del género del terror y tal, pero cuando se trata de coger los elementos de la autoría, por ejemplo, yo qué sé, como Tarkovsky y todo eso, ¿qué creéis que es lo que define a un autor? Lo que lo hace más interesante que sus propias obras. Yo creo que hay grados, ¿no? Puede ser un autor al estilo Hitchcock, que hace absolutamente todo, que crea un producto desde cero y lo hace él absolutamente todo. Él tiene la idea, él escribe la historia, él cuenta la historia, él prepara todo el decorado, él elige los personajes, él promociona, él hace absolutamente todo, 100%. Que puedes decir que es un autor total, ¿no? Una cosa así. O sea, tiene una vinculación completa con su obra. Eso puede ser un tipo de autor, pero puedes tener un tipo de autor. Para mí, por ejemplo, Scorsese es un autor también. De otra manera, pero es un autor. Aunque sí. Taxi Driver fue escrita por Schroeder, ¿no? Creo que Paul fue el guionista. Sí. Y aunque tiene un montón de gente detrás, y aunque, por ejemplo, Goodfellas está inspirada en una especie de autobiografía que escribe... No me acuerdo el nombre, se llama Wise Guy, el tío era... No me acuerdo el nombre del escritor. Pero a pesar de eso, pues es capaz de crear un producto aparte, inspirándose en algo que ya está creado. Entonces es un autor diferente. Y Paul Thomas Anderson, al final, dice, sí, yo creo que es un autor totalmente.
pero también se está inspirando en obras de otras personas, como la que acabas de enseñar tú hace un rato para la otra película. Sí, entonces, efectivamente. Bueno, es muy subjetivo, yo creo que hay capas, como en todo. Puede ser el autor total o el autor de cierto ámbito. Ya, bueno, yo lo veo de otra forma. Esto lo contó una vez Kevin Smith cuando hizo la película esta con Bruce Willis, Cop Out, que dijo, esta película pues a mí me alquilaron y entonces me dijeron, ¿quieres dirigir esta película? Y me pagaron un dinero y yo dije, pues mira, con este dinero me hago 2 de las mías, así que la hago. Y dije, eso es cine de no autor, o sea, alquilar a una persona para que te haga un trabajo, y en cambio pues cine de autor, pues por ejemplo, por poner un ejemplo que me está cercano, pues aunque no se escriba sus guiones generalmente, Steven Spielberg. ¿Por qué? Porque Steven Spielberg, independientemente que haga a veces películas de género y otras veces haga lo que sea, porque a veces ha hecho películas de géneros muy concretos, ciencia ficción, esto, lo otro, él hace las películas que quiere hacer y como las quiere hacer, y en muchos casos incluso, aunque él no escriba el guión, pues se reúne con el guionista y le va diciendo lo que él quiere que pase en la película y cosas así. Entonces, independientemente de que escribas el guión, hay autores como Paul Thomas Anderson o Tarantino, a veces Nolan, que te escriben sus propios guiones, y hay otros que no, pero para mí el autor es la persona que le da el sello, que hace su película, a diferencia de este ejemplo que he contado, pues que una productora contrata a un director, le dice que haga esta película y este director hace esa película y ya está, que es totalmente respetable y que hay que vivir, ¿no? Evidentemente, y pagarse la comida, pero que un autor es, independientemente de que haga el guión o no, una persona que hace la película que quiere hacer y deja su sello en la película, porque tú puedes ver una película histórica de Steven Spielberg y si has visto pelis de él, sabes que es de Steven Spielberg. Tú ves una película de ciencia ficción de Steven Spielberg, sabes que es Steven Spielberg. Lo hablábamos incluso cuando hicimos lo de Poltergeist. La primera es una película más o menos de terror, y sin embargo hay una serie de cosas que tú te vas viendo y dices, uy, esto se nota aquí, aunque él no fuera el director, cosas de Steven Spielberg o cosas que he visto en otras películas o que me sugieren a otras películas. Pues yo creo que eso es para mí el autor, la persona que es el director que deja su sello en las historias que están contando, que deja su parte de sí, a diferencia del que dicen a este trabajo y lo haces y te pegas y te vas a casa, pero ahí tú no dejas nada de ti, nada más que un buen trabajo o un mal trabajo. Sí, es totalmente. Es muy curioso, ¿no? Porque al final todo este concepto de lo que llamamos cine de autor, digamos que surgió, sobre todo se popularizó en un contexto que era el contexto de la Nouvelle Vague, ¿no? No sé si recordáis que la Nouvelle Vague, digamos que se potenció de una forma, en mi opinión, un poco chauvinista, porque había una revista que se llamaba Cahiers du Cinema, que estaba básicamente escrita por aquellos directores que básicamente pues que encumbraron a ciertas figuras, ¿no? Es muy curioso porque algunas de esas figuras eran directores de Hollywood, y como Steven Spielberg o como... Bueno, no, Steven Spielberg aún estaba por aquella época tal, pero Hitchcock, no sé si recordáis los diálogos de François Truffaut y Hitchcock, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? Porque todos esos directores, ¿no? Y que vinieron en el New Hollywood, que son Spielberg, George Lucas y tal, bebieron mucho de todo eso. En este sentido podemos decir que Paul Thomas Anderson era un director que era más de la época de Tarantino, ¿no? De las referencias. Hablamos antes de las referencias. Era, al igual que fue Terry Gilliam o Tarantino tal, un director de estos de videoclub. O sea, ellos se empaparon de todos los géneros, subgéneros y lo que fuera, y de alguna forma los elevaron hasta tener un léxico más o menos propio, ¿no? O sea, y de hecho creo que son bastante colegas Paul Thomas Anderson y Tarantino. A Kevin Smith no le gusta Magnolia, o sea, lo dijo en su día y fue bastante crítico, o sea, dijo que era la obra de un egocéntrico, tío, de un, no sé qué había dicho, me dijo una locura. O sea, no sé qué pensáis de Kevin Smith. Al final es que es curioso porque en esa época Kevin Smith
también estaba dentro de esa crew de cineastas que surgieron del videoclub, ¿no? Y es un poco el mismo estilo, ¿no? O sea, son un poco un reflejo el uno del otro. Pero Kevin Smith tiene un toque muy humorístico. Sí. Es la diferencia más grande que yo le veo. Y sus películas son mucho más cortas. Pero lo estaba pensando, o sea... Realmente, por ejemplo, con Clerks. Clerks es un estilo de vidas cruzadas. Parece que al principio no hay mucho que ver, pero luego pues se van conectando las cosas. Y no es que los personajes sean unos reflejos de otros, porque no tienen nada que ver. Pero bueno, sí que es un estilo de cine así... semejante, casi. Sí. Pero claro... Él se va mucho a la comedia y al humor. Yo creo, bueno, no sé si para quitarle serie, o sea, para quitarle fuelle, para hacerlo más llevadero, para que la gente lo soporte, no sé por qué. Y en la película de Thomas Anderson, en Magnolia, humor, lo que se dice humor, bueno, no hay nada. Claro, o sea, no es una... Un poco Tom Cruise en algún momento, pero poca cosa. Hostia, a ver, Tom Cruise más que humor, yo lo que veo ahí es algo bastante perturbador. O sea, Tom Cruise es un tío que está bastante roto por dentro. A mí y hay una escena maravillosa. Sí. Que me parece, para mí, es el personaje más interesante de la película, para mí. Sí, yo creo que tiene las mejores escenas. Porque lo que hace, cuando empieza con todo este tema de... que es como así una especie de predicador casi, de unos principios bastante extravagantes... Es como que todo lo que vende es algo que crea para, como de alguna forma, salvar esa autoestima que tiene por los suelos, por los problemas familiares que tiene. Creo que el problema principal que tiene es la ausencia del padre o algo así, ¿no? Una cosa así, no me acuerdo muy bien. Sí. Y se ve esa fragilidad, o sea, que está construyendo todo una superestructura enorme con ese programa de televisión, con todas las estupideces que está diciendo. Y realmente lo que hay dentro de eso es un problema desde la infancia muy gordo, que lo lleva en un momento de la película a desquebrajarse por completo. Sí, eso es súper turbio y además es muy irónico porque supuestamente su padre dejó a su padre se lió con su madre y la dejó cuando estaba enferma, muriéndose, y se fue a vivir la vida que luego de viejo se arrepiente. Y entonces él da un curso a los hombres para enseñarles a manipular a las mujeres y hacerlo con ellas lo que quieran. Y entonces cuando tú ves eso y te enteras de toda la historia, dices, tío, tú estás enseñando a los hombres a hacer lo que tu padre te hizo a ti. O sea, estás enseñando a los hombres a dejar a hijos totalmente rotos. Digo, claro. No era lo mejor. Sí. Y joder, o sea, hay una escena maravillosa. Bueno, entramos en territorio spoiler. Si alguien no la ha visto, bueno, que la vea, que pare aquí, luego que adelante unos minutos el tal. Pero joder, o sea, en la escena esta en la que le están interrogando y le están sacando todos los traumas del pasado y el tío se queda mirando a la periodista y le dice, le estoy juzgando en silencio. A mí eso me pareció absolutamente devastador. Y luego ya el perdón, o sea, la reconciliación que tiene con el padre en los últimos momentos. O sea, eso me pareció bestial, o sea, porque durante toda la peli el personaje aparenta ser una cosa que poco a poco eso se va resquebrajando hasta que llega al final y se resquebraja completamente. O sea, en el momento donde el tío está agonizando, el padre está agonizando y le dice, ¿por qué no llamaste? Te odio, tal, y luego dice, no te vayas, lo siento, no te vayas, tal. Eso es absolutamente brillante, que es lo que antecede al final que tiene la película. O sea, que mucha gente no la comprendió, porque a ver, yo a esta película se la he recomendado a muchas personas a lo largo de mi vida, y sí que es verdad que a muchas no les gusta de primera, es la primera vez que la ven. Luego, con el paso de los años, sí que es verdad que hay alguno que la volvió a ver y que dijo, hostia, vale, o sea, no la había visto así desde el principio. Pero, hostia, es interesante. O sea, ¿qué significa para vosotros ese final? O sea, ¿qué os sugiere todo eso que pasa al final, sin desvelar lo que pasa? Porque también hay que verlo, o sea, es una cosa muy, muy extraña, pero que, joder, hay que ver. Y yo creo que también te van dando alguna pista, ¿no? Durante toda la película, estás atento, con parábolas bíblicas y todo ese rollo. ¿Qué os sugiere el final? Ya, a mí me parece un
un símbolo de la redención o algo así, como que realmente explota todo lo que hay, todos los problemas que hay, en forma de eso que sucede, no voy a decir lo que es, y como que a partir de ahí la película entra en un ambiente de relax total, como un ambiente de como que se olvida todo, que todos están ya tranquilos, están en paz consigo mismos, una cosa así un poco rara. Aunque no acaban muy bien muchos por lo que pasa, pero es como pasa eso, llega esa tormenta, ya no voy a dar más pistas, y a partir de ahí es como que se queda todo en calma, plus, se acabó. O sea, es como la simbología eso, del límite a donde pueden llegar las falsas apariencias y toda la mezquindad que pueden tener los seres humanos dentro de ellos, y de repente, plus, explota y todo se queda en calma. Es lo que a mí me pareció. Sí, sí. A mí me pareció un poco un reflejo de la pequeñez del ser humano, que estamos aquí con nuestras historias, nuestras movidas, nuestras vidas prefabricadas, intentando que todo se ajuste a nuestros planes, y de vez en cuando el universo, la Tierra o lo que sea dice, mira, es que me la sudas muchísimo, o sea, te envío aquí esto para que sepas lo poco importante que es para mí tu vida, y es un poco el reflejo de esto, porque aquí en mayor o menor medida cada uno de los personajes quería pues ajustar y tener una vida de una determinada forma, y al final pues eso es lo que pasa, no tan exagerado a lo mejor como este final, pero en la vida cotidiana de las personas que podamos conocer, a nosotros mismos incluso, que tú te haces unos planes y de vez en cuando la vida te dice no, por aquí no, por este lado, y se te viene todo abajo, pero es que es así. Nosotros, los humanos, y yo creo que es un poco lo que quiere decir esta película, somos unos seres muy pequeños con unos egos muy grandes, entonces pues de vez en cuando la vida nos pone en nuestro sitio. Totalmente, sí, sí. Es un punto de quiebre bastante loco. O sea, es una cosa que no te esperas. Que te van dando pistas, sí, pero que al final cuando ves lo que es, ¿no? Los mensajes de está haciendo... O sea, se avecinan precipitaciones y todo ese rollo, no te imaginas que fuera a pasar lo que pasó, ¿no? Y en ese sentido es un momento de catarsis, a mí me parece guay. Y vuelve a intervenir el narrador del principio, que de hecho, joder, creo que en las pequeñas historias que dan sentido a lo que es el prólogo de la historia, hay alguna que está de lo más conseguida. O sea, el momento del suicidio que se convierte en un homicidio imprudente, a través de una serie de causalidades que podrían patas arriba a cualquier penalista. O sea, me parece brillante, ¿no? Y que al final, que vuelva lo mismo, esa misma voz, y que nos recuerde que bueno, sí, que puede que nosotros hayamos terminado con el pasado, pero el pasado no ha terminado con nosotros y tal, me parece que joder, que refleja y concentra muy bien el mensaje de lo que quiere transmitir la película al final, que trata también mucho de las casualidades, yo creo. Sí, a mí ese principio me parece genial, porque me parece una especie de resumen de la película. Un resumen velado, sí. Sin entrar en lo que es la película, en 5 minutos o 2 o 3, no sé cuánto dura, que te están resumiendo la película. O sea, es un poco también a estilo Better Call Saul y Breaking Bad, ¿no? O sea, sí, te hago un resumen de un minuto, parece que no tiene nada que ver con la película, pero luego te voy a volver a tocar el tema y vas a ver que esto es la película, solo que resumida en un minuto. Sí, a nivel metafórico, haciendo una es increíble lo de la red, ¿no? No sé si os acordáis, que hablan, justo se puso una red ese día, si se hubiese caído alguien ahí, pues se habría salvado, no sé qué, pero claro, pasó otra cosa. Aún así, eso en España yo creo que no acabaría como acaba en la película en Estados Unidos, pero bueno. No, eso es cierto. Sí, eso sería diferente. Bueno, tío, igual si fuese en Lugo o en Chantada, igual sí, pero... Bueno, no sé, tío, aquí yo creo que no les pasaría a los responsables de ese homicidio lo que les pasó. Pero bueno. ¿Y tú qué, Daniel? ¿Qué te parece el principio? Está bien, bueno, habla de eso, de las casualidades de la vida, y está bastante bien introducido, o sea... Tanto el principio como el final, pues al final es un poco como un círculo, porque la vida
muchas veces es cíclica. Nosotros aquí en Occidente tenemos la idea del principio y el final de los tiempos y todo ese rollo y que todo sea lineal, pero en realidad la vida a veces son círculos, o sea, empiezas en el mismo sitio donde acabaste la otra vez. Entonces, por eso yo creo también la cosa del retorno del narrador, porque aunque no sea igual, pero has vuelto un poco al punto de partida. Es como lo que cuentas siempre del viaje del héroe. El héroe vuelve al principio, pero ya no es igual, es diferente, ha cambiado, sí, pero ha vuelto al sitio desde donde salía. O sea que, aunque él haya cambiado, lo que ha hecho es andar en círculos. Totalmente. Y bueno, Magnolia se estrenó en el año 1999. Cuentan por ahí que la gente se iba del cine porque no la acababa de ver, mucha no llegaba hasta el final. Pero que bueno, con el paso del tiempo se fue convirtiendo en una pequeña película de nicho, ¿no? Que es básicamente donde se mueve este director. Se mueve en un nicho muy concreto. Es un poco como Tarantino, pero no tiene tanto tirón comercial, ¿no? Sí que es cierto que para mí no es una película de cine, sin quitar la calidad que tenga, pero para mí no es una película para poner en una sala de cine, porque la mayor parte de la gente no le va a gustar. Eso es algo que es obvio. Ya, pero bueno, o sea, cuando... yo creo que tiene que haber todo, porque al final, cuando vamos al cine, tío, ¿qué es lo que solemos ver, tío? Solemos ver el típico... Claro, pero ahí tienes el tema de la rentabilidad. O sea, tú puedes hacer una película para transmitir algo y realmente con Magnolia lo transmites y lo haces muy bien. Es una película muy interesante que tiene para analizar y para reflexionar todo lo que quieras. A mí eso me parece la parte más positiva del cine, pero cuando tú metes una película en una sala de cine, tú no quieres transmitir un mensaje normalmente, lo que quieres es ganar dinero, porque hay una productora detrás que lo que quiere es dinero. Y estas películas, hombre, dinero seguramente te van a dar, pero no va a ser como una película de acción o una película de superhéroes que te van a llenar los bolsillos. A ver, por eso decía, es que era un nicho, o sea, es que el cine independiente americano de los 90, finales de los 90, era un nicho, ¿no? O sea, eran películas como Smoke, sin ir más lejos, o en las películas de... La película hay que analizarla pronto, parece muy buena. Claro, Smoke, sí, y Jim Jarmusch y Hal Hartley, viene un poco de esa época. O sea, estas son películas para un determinado tipo de personas, que luego que las venden a los canales de televisión y tal, y más o menos ahí van recuperando la inversión. Pero, a ver, o sea, es... yo qué sé, yo creo que tiene que haber de todo. Y yo hasta cierto punto he hecho en falta esos autores de cine independiente americano de los 90, que bueno, que ahora sí, ahora con el tema del digital, hay mucha gente que hace muchas películas, tenemos también el Festival de Sundance y todo eso, pero no a este nivel, yo creo. O sea, porque esto al final, yo qué sé, son actores reconocidos, está ahí Tom Cruise, Philip Baker Hall, Julianne Moore, y no es lo mismo, no es lo mismo. Pero bueno, los tiempos cambian, tiene que haber de todo. También es verdad que esta película, y sobre todo Paul Thomas Anderson, esto lo tengo que decir, es un tío que cuida mucho sus películas a nivel visual, porque es uno de los pocos que hoy en día siguen rodando en celuloide, en 35 milímetros. Creo que solo están él, Christopher Nolan, Tarantino y puede que alguno más. Puede que Scorsese siga rodando en 35 y tal, pero se nota bastante, y yo creo que eso encarece hoy en día las producciones. Sí, la imagen se nota. Tiene una imagen muy concreta en todas sus películas, la verdad, se parecen bastante. No sabría yo exactamente cómo definirla, pero sí que sigue una línea muy concreta. La forma de presentar todo es muy parecida. Y hace muchos planos así muy abiertos también, muy de vez en cuando. A eso iremos, tío, porque yo creo que después de Magnolia hay un cambio bastante grande. O sea, vamos a ver, tanto Magnolia como Boogie Nights son películas que, si os fijáis, recuerdan mucho a... Yo qué sé, tiene ciertos toques a cómo rodaba el cine Scorsese en los años 90 o en los años 2000. Incluso El Lobo de Wall Street, si lo veis, ves que tiene esas cámaras que están moviéndose de un lado a otro, que pasan de un lado a otro de forma casi impenitente, ¿no? Que son como muy, muy movidito, que es muy hiperactivo y tal. Pero luego, después de Magnolia, cuando digamos que ese estilo se sublimó, porque yo creo que fue un punto de inflexión,
el tío empezó a rodar de otra manera, ¿no? Luego llegamos a una película de Adam Sandler que se llama Punch Drunk Love, que para mí es de las que menos me gustan de él. Una historia así medio romanticona, muy bizarra y tal. Y luego ya llegamos a un estilo más parsimónico, más de fotografías en movimiento, que es el de Pozos de Ambición. Y yo creo que a partir de ese estilo, que es un estilo que, bueno, que tuvo un reconocimiento de la leche en los Oscar y tal, Daniel Day-Lewis había ganado un Oscar, no sé si Paul Dano le dieron también algún premio y tal, pero llegamos a The Master, ¿no? ¿Y qué es The Master? Para mí The Master es una película muy especial, porque yo no sé, Rubén, si te acuerdas de los cines Valle Inclán de Santiago. ¿Te acuerdas? O sea, conozco el nombre y sé que existieron, pero nunca tuve el gusto de poder ir. Hostia, fue la última película que yo vi en los cines Valle Inclán de Santiago 2 semanas antes de que los cerrasen. O sea, los cines de verdad. Y para mí ver esta película fue una experiencia absolutamente increíble, porque estaba yo solo en la sala con otro tío y me quedé absolutamente embriagado de la historia y de lo que contaba, ¿no? Que no era el Camino del Héroe, sino era un estadio muy concreto del Camino del Héroe. Es como quedarse atrapado en el estadio del maestro y no salir, ¿no? The Master también es una película que yo suelo recomendar a la peña y tampoco le suele gustar mucho. Así que yo os quiero preguntar, ¿qué os ha parecido The Master? Pues a mí la que más me gustó, maravillosa. Sí. Bueno, a ver, también por los temas que toca, pues siempre me va a llamar más la atención. El tema de esa secta, ¿no? Que me recuerda muchísimo a la cienciología. Sí, demasiado. Me recuerda tanto a la cienciología que casi voy a decir que es casi la cienciología. Sí, es la cienciología. Fue lo que presenta en su época con eso. Sí. Y me llama la atención la forma en la que la presión de un grupo puede hacer que uno se acabe cayendo en esa llamada, ¿cómo se llama? Disonancia cognitiva, ¿no? De que se autoconvenza de que algo que en un momento de su vida creyó que no era verdad, que es verdad. Y aunque haya argumentos en contra, que se los exponen constantemente, pues que dentro de ese grupo se estén presionando a sí mismos para convencerse de que muchas de las chorradas que les cuenta este señor, el líder, el máster, que son verdad, o sea, que son de verdad, que son realmente ciertas. Eso me llama muchísimo la atención. Y como también, en cierta medida, yo creo que es en parte una crítica de cómo ciertas sectas captan a sus miembros, ¿no? Que están en la desesperación, en la inmundicia, en situaciones que son completamente desagradables y aprovechan ese momento para tirar las redes, ¡pum!, y recogerlo. Y eso sí que me parece genial. Y bueno, el personaje que interpreta este señor, es que se murió, Seymour Hoffman, Philip Seymour Hoffman. Sí. Me parece magistral, la interpretación que hace me parece buenísima. Brillante, diría, brillante. A mí toda la parte de la cienciología y todo eso, aunque allí le llaman de otra forma, lógicamente, para que la cienciología no les meta un pleito, la causa, pues me gustó mucho. Y el personaje de Philip Seymour Hoffman me encantó, y cómo lo hacen, me parece un gran actor. Todos me parece que están bastante bien, la obra de Joaquín Phoenix, que también me parece muy buen actor. Lo que pasa es que a mí sus personajes me cargaban muchísimo. O sea, yo lo habría omitido totalmente de la película, porque yo cada vez que pasaba ciertas cosas que no voy a contar de la película, digo, ya está, ya va la hiena o lo que queráis decir, el jabalí ya se ha mosqueado y va a arrollarse. Y claro, ya eso la tercera vez dije yo, mira, tío, Joaquín, no te aguanto. Hostia. Ahí está, pero ahí está la es que está la amiga, sí. Eso es lo que quiere el director. Claro, es que yo creo que, joder, hay un momento en la peli donde el Philip Seymour Hoffman hace una especie de discurso en el barco ante todos sus fieles, ¿no? Y habla sobre el dragón y la correa. Y dice, yo es que he domado al dragón y todo este rollo. Y si os fijáis, él lo suele tratar como si fuera un perrito, ¿no? Un perrito faldero. No voy a decir la palabra de cómo lo trata. Pero claro, lo sabéis todos. Empieza por R y acaba por O. Pero es un perro salvaje y sigue siendo salvaje, entonces al final te puede morder igualmente, con lo cual, sí, el tema de la inducción y tal,
pero yo lo habría omitido de la película y me habría centrado en lo otro, porque la historia del perro salvaje no me interesa mucho. Está muy bien actuado de todo eso, pero me carga demasiado, y entonces pues no, a mí me interesa más toda la parte de la cienciología y lo que ha contado Rubén y los zumbados que están, pero es que señor, bueno, sí, entiendo, sé que existen personas así, algunas hasta los he conocido, pero digo, realmente no me interesa un señor que se hace cócteles con disolvente, ¿no? Está entre mis... Hostia, pero esa escena a mí me parece brutal, ¿no? Porque nunca llegamos a saber qué cojones hay ahí. Y cuando le pregunta porque lo del cóctel es la hostia, porque es básicamente la razón por la que se acaban uniendo, ¿no? Y cuando le pregunta a Philip Seymour Hoffman a Joaquin Phoenix qué es lo que lleva qué es lo que lleva tu cóctel, tal, y dice, lleva secretos. Nunca sabemos lo que lleva realmente. O sea, de hecho parece que lo hace con cosas que, bueno, que va cogiendo por ahí y tal, que lo hacía también con combustible de cohetes cuando estaba en el ejército. O sea, es una locura. Pero yo no omitiría el personaje de Joaquin Phoenix por una razón. Yo cuando estaba hablando antes de Magnolia decía que los personajes son el reflejo los unos de los otros y que en el fondo solo hay un personaje. Con The Master pasa exactamente igual. Es decir, son el reflejo el uno del otro. O sea, las carencias que tiene Philip Seymour Hoffman se complementan con las que necesita Joaquin Phoenix, y por eso al final digamos que se acaban uniendo. Hay una escena que es brutal, que es la escena donde le está haciendo, bueno, el interrogatorio ¿no? Que básicamente es como le está haciendo una hipnosis, una especie de hipnosis que lo retrotrae a cierto momento de su vida, un momento traumático, cuando dejó a aquella chica y tal, y que me parece brutal, porque es un plano que no se corta, y el tío, Joaquin Phoenix, contesta sin parpadear, y está varios minutos sin parpadear. Yo digo, hostia, es que el Joaquin Phoenix está como una puta cabra. O sea, porque creo que fue la siguiente película que hizo después de que se pasara un año haciendo el absoluto loco con el Casey Affleck para rodar I'm Still Here, que decía que había dejado la actuación para convertirse en rapero y tal, y en la industria lo veían como si fuera un tarao. ¿Qué pasa? Pues que hizo del mayor tarao de la historia. Y me quedé flipando. En ese sentido digo que son el reflejo el uno del otro, porque, spoiler, al final nos damos cuenta de que ellos estuvieron en un momento muy concreto de una guerra y que ya se conocían de antes, pero se habían olvidado. Y los dos son veteranos, ¿no? De una determinada guerra. Entonces, o sea, creo que más claro el agua, el tema del maestro. Y cuando al final él pronuncia ciertas palabras o ciertas frases que le dijo a lo largo de la película al otro, dices, hostia, es que ahí está, se ha completado el círculo. Es como coger el estadio del encuentro con el maestro, del camino heroico, y quedarse anclado en él, y no contar nada más allá que esa relación. Entonces dices, hostia, es que lo que te está contando me parece muy impresionante, ¿no? Y, joder, incluso llega un momento donde te das cuenta de que Philip Seymour Hoffman, a propósito de la cienciología y tal, tampoco tiene ni puta idea de lo que está diciendo. O sea, que el tío quiere convencer a la gente por una cosa que tiene en el interior y que no... O sea, por una especie de necesidad de atención o de complacer a su mujer, porque al final, si él lo tiene con una correa, Joaquin Phoenix, también de alguna forma se sugiere que Amy Adams lo tiene a él por otra correa, a un nivel más de perversión sexual, ¿no? Que Joaquin Phoenix también tiene ciertas cosas ahí de pervertido sexual. No sé si pensáis un poco lo mismo, si habéis visto esto en este sentido, aquellas escenas, ciertas escenas de algún... que tienen cierto contenido sexual... Sí. Si los veis interpretado en este sentido o no. Sí, yo veo yo veo que ella tiene una posición de dominio sobre él totalmente. Y probablemente él, uno de los motivos que lo lleve a querer convencer a todo el mundo y querer tener a todo el mundo dominado, sea el querer impresionar de alguna forma a su mujer, o incluso vaciar esa... O sea, hacer como una especie de balance entre la dominación de su mujer a él y luego pues como redimirse dominando él a los demás para un poco equilibrar las torres. Creo que sí que lo hace así. Pero también es interesante que Joaquin Phoenix, a pesar de que sí que lo convence, de que sí que lo capta y demás,
sí que está mostrando dudas constantemente respecto al mensaje de este tío, o sea, es constante. Y sobre todo cuando está en la cárcel, cuando los meten a los dos en el calabozo. Sí, una locura. Ahí sobre todo es cuando está... Y claro, este señor juega con que él es el único que lo aguanta, porque nadie lo aguanta, porque es un mongoloide, o sea, bueno, en fin. Y él siempre le está diciendo, yo soy el único al que le gusta, soy el único que te aguanta, soy el único que te quiere, soy el que más... Y claro, como juega con esa necesidad, porque es cierto, entonces lo tiene un poco cogido por donde quiere. Sí. Sí. Bueno, sí, el tema de la mujer sí creo que queda claro, y el tema de lo que pasa es que yo creo que, y por eso se queda parado en el tema del maestro, es que yo creo que Joaquín Phoenix, su personaje, realmente no aprende nada. Que yo no digo que las enseñanzas del maestro fueran, porque me parece que lo que enseña es una chorrada tras otra, y lo dice hasta el hijo de él en una parte de la película. Dice, mi padre se va inventando sobre la marcha lo que va diciendo, o sea que eso es cierto, pero aún así el tío no aprende nada. Yo lo veo más como el loro al que tú le dices una serie de palabras y él las repite, pero el loro no sabe lo que está diciendo, simplemente está repitiendo sonidos. Entonces yo creo que a ellos le pasa un poco eso, que puede que alguna cosa aprenda, pero que la mayor parte de las cosas lo que hace es repetirlas, o sea, con él fracasa, sí. Creo, el maestro. Pero yo creo que sí que aprende cosas, ¿eh? Vamos a ver, al principio de la peli, al tío lo vemos haciendo perversiones sexuales de las que hablaba antes. No sé si os acordáis que al principio de la peli están en una playa y el tío hace como que se pone a masturbar a una mujer de arena, ¿no? Sí, y todas las veces que intenta follar en la película, pues que al final no lo consigue. ¿Por qué? O porque es alcohólico y se queda dormido, o porque es un amor no correspondido. A veces se fantasea con que vea a todas las tías desnudas, ¿no? O sea, es un tío que realmente, por su alcoholismo, no ha podido mantener relaciones sexuales durante mucho tiempo. Porque, de alguna forma, yo creo que el tío se estaba reservando por esa especie de promesa que le hizo a aquella chavala, y que durante el interrogatorio / hipnosis lo vemos revivir ese momento, ¿no? En el momento en el que le dice, me voy a la guerra, a esa chavala que tenía 15 años o así, me voy a la guerra, volveré, espérame, no sé qué. Y que hasta que el tío no tiene el valor para volver a esa casa, a ese momento, y enfrentarse a ella, que al final, ¿qué pasa? Que llega y pues ya las cosas son diferentes y tal, y ya no puede ser y todo eso. Pues el tío no puede, digamos, que pasar página y directamente follar. O sea, la peli va de eso. O sea, el tío, el final de la peli es lo que es. Y repite las palabras del maestro en un momento que, bueno, estoy casi haciendo spoiler, pero yo creo que la película se trata de eso. O sea, durante toda la película es un proceso de abstinencia sexual de Joaquín Phoenix. O sea, es ese vacío que tiene que llenar, un vacío casi sexual. Es lo que me parece a mí. No sé si el propósito del guión era ese al principio, pero hablábamos antes de la interpretación o de la absoluta capacidad de improvisación que tenía Thomas Pynchon en este sentido para ir saliendo adelante con sus historias, pero Paul Thomas Anderson también lo es. O sea, yo creo que es el único tío capaz de adaptar a Pynchon, precisamente porque el tío coge un guión, lo utiliza como base, pero luego tú te lees el guión y no tiene nada que ver con lo que ves al final en la pantalla. Las películas las improvisa. En este sentido, yo creo que la película le salió así, más que nada por algo espontáneo. O sea, yo creo que la película trata de eso, de un periodo de abstinencia sexual, y por eso el tío está tan loco. Y ya una vez que mojas no necesitas la sexta, sí, claro, al final es eso. Si tú tienes algo con lo que llenar tu vida, pues claro, generalmente no tienes que meterte cosas estrafalarias o cosas así. O sea, es como, yo qué sé, yo no tengo nada en contra de él, pero la gente que se mete en las extras, normalmente si tú las cogieras y la analizaras sus vidas y dirías, hombre, es que es normal que se meta en esto y que cualquiera que venga les coma la cabeza, porque es que la vida que tenía esta persona era una porquería, era una vida vacía. Entonces, el momento que tú encuentras...
que llene ese vacío, ya sea, yo qué sé, echar un casquete o pues ahora he descubierto el maravilloso mundo del cine o el maravilloso mundo de la jardinería. Ya tienes algo que le da un poco de sentido a tu vida, si es que lo que le pasaba al personaje, y por eso era que aparte de borracho es que era como un animalillo, pero en el sentido de ese perro perdido que han abandonado allí en mitad del bosque y el pobre no sabe a dónde ir. En el momento que encuentra un camino, aunque sea el camino más sencillo del mundo, pues ya tiene un sentido a la vida, pero mientras no lo tenga, pues eres, digamos, posible víctima de gente como el personaje de Philip Seymour Hoffman, que es de lo que se alimenta, de los desgraciados, de los que tienen vidas vacías, y entonces ahora yo te vengo con el rollo de que en tu otra vida pasada pues tú fuiste un caballero medieval, como en una de las escenas que lo contaba, que digo, que yo lo estaba viendo, que por cierto es un poco muy rollo cienciología, porque es lo que ellos creen. Yo lo estaba viendo y yo pensaba, pero esta señora, ¿cómo se puede creer esto? O sea, yo ayer soñé que era Superman, ¿vale? Pero eso no quiere decir que en la vida pasada yo fuera Superman, o sea, que me está, pero no la señora, no, sí, es verdad, yo creo que también, pues claro, pues esa señora tendría una vida que sería una vida de mierda seguramente. Totalmente, sí. Rubén, ¿quieres decir algo más? No, básicamente es eso. Todo correcto. Bueno, sí. Pues no sé si visteis alguna más, no sé si visteis... Bueno, me habéis dicho que habéis visto Puro Vicio. Sí. Al principio, ¿la visteis los dos? Sí, a mí me falta el final, unos 15 minutos, una cosa así. Sí, es muy curioso. También es una adaptación de una novela de Pincho, la enseñé antes, y se mueve un poco en los términos de la abstracción. Es decir, adaptar una novela sin prácticamente argumento es también un reto, ¿no? Y ahora también va a adaptar una, que es Vineland, según dicen los rumores, que es todavía más espesa que esta, que se adentra en el cine negro. No sé si visteis Licorice Pizza o El Libro Invisible. Esa no. Esas son las películas más nuevas. ¿No visteis tampoco Pozos de Ambición, con Daniel Day-Lewis? Puede ser, pero no me acordaría ahora. Pero a mí la de Puro Vicio no me pareció espesa, a mí me pareció... era una historia noir así setentera con su detective porreta y hippie, y lo que me pareció era un poco lo que pasa que aplicado entre comillas al drama, esta típica comedia absurda en la que se van desencadenando situaciones absurdas una detrás de otra. Por poner un ejemplo, la típica película de Leslie Nielsen, ¿vale? Que se van desencadenando una situación cómica absurda detrás de otra, y realmente el guión no es tan importante, sino que lo importante es pues cada situación que va pasando. Pues esto era un poco, porque él empieza a investigar porque quiere encontrar una cosa que le han dicho su exnovia y tal, y de repente se va metiendo cada vez que va avanzando en una serie de tramas turbias, absurdas, total. Entonces era un poco ese rollo, o sea, la historia no es tan importante, sino lo que le va pasando en cada momento. Pasándolo de la comedia, lo importante no es el argumento, o sea, sino el chiste y el siguiente chiste y el siguiente chiste. Pues aquí es un poco igual, es esto que pasa ahora, y ahora le pasa esto otro, y ahora le pasa... Pero el argumento en sí, pues, era más secundario, es el momento. Sí, pero yo creo que en las historias de Pynchon, por ejemplo, estamos hablando de esto, sí que es verdad que la trama es muy dispersa, como aquí, que a veces te plantean cosas que nunca llegan a resolver, o que te las resuelven con una frase una hora después o 30 minutos después y tal, y no... Parece que lo que tenía relevancia no la tiene al final, que más bien es el viaje, ¿no? El viaje de la paranoia del tío, que está todo el día colocado y tal, para de alguna forma reconciliarse con aquel personaje de Catherine Watterson, que era la exnovia y tal, y eso. A mí, joder, no sé si recordáis esas típicas películas que se hacían del John Landis en los 80, que también era un poco de este estilo de gags, ¿no? Que la historia importaba un carajo. No sé
no sé si me acuerdo, vamos a ver, vamos a buscar aquí, pero la historia que eso, ¿no? Que no importaba mucho. Y había como un montón de personajes que al final pues te daban 4 pinceladas y los desarrollaban así muy por encima. Pero claro, lo importante era el gag. Aquí, a ver si la encuentro. Joder, a mí ahora que lo dices, que comentabais todo esto, me recuerda mucho a The Naked Lunch. El almuerzo desnudo, sí. Sí, porque es la forma que tiene de sumergirse en una paranoia total en la que empiezan a pasar cosas que parece que no tienen relación con la otra, empiezan a aparecer personajes cada uno más extravagante que el anterior, con más requisitos y con más rarezas todavía, y como que es como que se sumerge en un mundo paralelo, o sea, en un mundo aparte, que no está en este mundo. Y ese es el mundo que en principio es el mundo real, pero como que parece que hace un viaje como Alicia en el País de las Maravillas, porque al final el almuerzo desnudo de Naked Lunch a veces recuerda un poco a Alicia en el País de las Maravillas, pero a lo loco, o sea, bizarro completamente, con drogas y... Bueno, en este, pues la cosa es, en el almuerzo desnudo, el protagonista lo que hace es, en ese viaje, salir del armario y aceptar su homosexualidad, y en la propia película se ve cómo mata a su mujer, y eso es muy simbólico, lo que quiere decir es que se está deshaciendo del deseo hacia su mujer y de su cariño para aceptarse tal y como es él. Que también el autor de la novela, que es una novela completamente destruida, completamente fragmentada, que no tiene ni principio, ni pie, ni cabeza, que era Charles Borough o algo así, es uno de los representantes de la generación Beat, de la generación Beat. Era un hombre que era homosexual, que le encantaba experimentar con drogas y que sufrió un proceso parecido al del personaje del almuerzo desnudo. Sí. Y en este caso, en el caso de Puro Vicio, incluso Puro Vicio, ya el nombre también te da un poco de... Bueno, te dice un poco por dónde pueden ir las cosas, ¿no? Muchísimo tema sexual, drogas, obsesión por la comida. No, también. A ver, es una mala traducción, o sea, es como La Jungla de Cristal, o sea, no tiene nada que ver con el... Bueno, no, porque el título en inglés es algo así, es Inherent Vice, o sea, vicio intrínseco o algo así significa. Sí, pero digamos que se refiere un poco a un concepto jurídico sobre cosas que en un determinado viaje no se pueden asegurar porque son porque perecen. Es decir, como el chocolate, o sea, tú no puedes, digamos que garantizar que vayas a transportar en una furgoneta 200 tabletas de chocolate y que vayan a llegar intactas al destino. Es decir, es algo que no se puede asegurar. De hecho, joder, es algo que en la novela lo explica mucho más el abogado, que es el personaje de Benicio del Toro, que aparece por aquí y que habla un poco de aquel velero, no sé si os acordáis, el colmillo dorado y tal, que luego el colmillo dorado era otra cosa, que estaba involucrado el personaje de Owen Wilson, que murió, pero no murió porque luego trabaja en secreto por una organización y la mujer contrata al tío este para saber dónde está. O sea, es muy curiosa toda la maraña narrativa que hay en esta película, y creo que es lo que conformaba hasta cierto punto ese caos, que a mí me recordó un poco al Gran Lebowski. No sé si pensáis lo mismo. Hombre, yo cojo tu Gran Lebowski y lo sumo. A mí me parece, si tú coges el Gran Halcón y lo juntas con el Gran Lebowski, o dicho de otra forma, el Gran Halcón con drogas, pues te saldría algo como esto. Totalmente. Pues sí. Bueno, pues si no visteis más, yo creo que podemos terminar aquí. Metemos ahí un resumen de última hora y cerramos, si queréis. Bueno, puede ser buena idea. Pues está de caña, amigos. Pues no sé, yo ya digo, a mí me parece gran director, no es guionista, pues es bueno, aunque bueno, sus historias me gusta más él como director, me parece totalmente recomendable. No es para mí, tampoco he visto toda su cinematografía, lo mismo si veo más películas pues me convenzo de lo contrario, eso nunca se sabe. Pero yo lo recomiendo porque independientemente de que a mí me pueda gustar más o menos, pues creo que hace películas interesantes, y que bueno, que no es para mí no quiere decir que no sea para otras personas. Seguro que hay un montón de personas ahí
que les interesa ese tipo de historias y que les gusta. Y luego, aparte, hago aquí una llamada al cine independiente, que lo ha comentado un poco David, pero yo aquí quiero, bueno, yo no, porque yo sí sigo viendo cine independiente, pero en general el cine independiente hoy en día no tiene tanta cabida como en los 90, porque el público le ha dado la espalda. O sea, no vayamos aquí a decir, es que tal, es que ya no se hacía, dice, pero tú vas a ver, esa es que es la típica conversación, pero tú vas a verla si la pones en el cine y no, bueno, ya no te alquilas el Blu-ray, te la ves y te la ponen en un stream, bueno, no, sí, no. Entonces al final el cine independiente a lo mejor no tiene tanta cabida porque la gente le da la espalda. Entonces yo recomiendo a la gente que vea este director y en general el cine independiente, que hay cosas fantásticas y para todos los públicos, de comedia hasta drama. Sí, yo diría que, hombre, a mí me parecen muy interesantes las películas, las que vi. Presentan problemas casi existenciales ya de los, bueno, realmente las características que tenemos los seres humanos. Las características reales, no las características ideales, presentan a un grupo de personas siempre con problemas, que buscan la solución que pueden, que buscan satisfacerlos de la forma que pueden, rellenarlos como pueden, y se ve ese camino también muy bien. Son películas que requieren bastante atención, sobre todo las que son más largas, porque son películas confusas, desordenadas, pero exigen un esfuerzo por parte del espectador, pero eso no me parece negativo. Me parece todo lo contrario, me parece positivo completamente. No eres un mero receptor pasivo, tienes que ver la película y estar construyendo tú en tu mente cosas, no es coger, te pones así y ala, chupas todo lo que te ponga en la pantalla. Eso me parece fantástico. Y luego también en el aspecto visual, son películas que son, o sea, los planos que hay, la forma que se tiene todo de presentar, incluso la música que se escoge, pues la verdad es que podría decir que es casi brillante, ¿no? Y atrevidas, o sea, y es un tipo de cine que realmente a lo mejor no tiene que hacerse de esta manera tan confusa, no digo yo que sí o que no, pero que creo que tendría que seguir siendo explotado, porque realmente son viajes o excursos existenciales ya, como las películas de Cronenberg, por ejemplo, que mucha gente tampoco entiende. Otras películas de otros muchos directores, como la propia Synecdoche, que protagoniza el amigo Seymour Hoffman también, en el año 2008. Una película de ese estilo también. Y sí, de hecho, joder. Sí, de hecho, el guionista es el director, ¿no? De Synecdoche, que New York, es Charlie Kaufman. Y también es uno de los grandes del cine independiente. O sea, es un tío que además que ha hecho pocas películas, pero todas las que hizo están realmente bien. Y los guiones que tiene, El ladrón de orquídeas, Anomalisa y tal, o sea, son buenas pelis. Y nada, o sea, yo respecto a Paul Thomas, que os voy a decir, o sea, a mí me encanta, o sea, es un tío que realmente me apasiona, porque creo que, claro, el cine ha perdido un poco lo que es el nivel de exigencia respecto al espectador, y analizando un poco cómo es el espectador hoy en día, que le encanta que le den todo mascado y tal. A ver, o sea, claro, es complicado que este tipo de películas tengan cabida o triunfen, si ya prácticamente no están ni triunfando los grandes blockbusters, que prácticamente se estrellan todos en taquilla. Pues imaginaos este tipo de historias. Aún así, yo qué sé, si tenéis la suerte de tener algún cine en Santiago, hasta el Numa, en Ferrol y el Duplex y tal, que son cines más pequeñitos y tal, que ponen este tipo de pelis para un nicho de espectadores y lo que sea, pues joder, aprovechar la oportunidad y verla. O si no, pues apuntaos a Filmin, que no nos paga, pero nos debería pagar, y desplegad vuestro sentido cinéfilo, amigos. Por lo que a mí concierne, Paul Thomas Anderson tiene 9 pelis, se ven en una semana y poco, si queréis echarle un ojo y a ver qué os parecen. Y poco más. Creo que con esto hemos terminado este pequeño especial. Sí. Así que bueno, nos despedimos, amigos, y os esperamos en el próximo capítulo de Pensar Plural, que no sé qué nos toca, o sea, que es lo próximo. Pues va a ser explosivo de todo. Un capítulo de Cine Explosion hablando de una película, creo que era del año 73,
que dirige Francis Ford Coppola. 72. Sí. Ya, yo creo que David ya sabes cuál es, ¿no? Sí, sale Al Pacino. Me suena un poco, tío. Me suena un poco. Es una oferta que no podrás rechazar. Yo estoy deseando llegar a la secuela, que a mí es la que me gusta, de verdad. O sea, a mí es la que me mola. A mí me encantan las tres, pero posiblemente sí, la segunda puede que sea mejor. Pero y el libro me pareció buenísimo, el de la primera, porque cada película tiene un libro así de gordo. Menos la 3. Escrito por Mario Puzo. No, la 3 también tiene uno que creo que se titula El Siciliano o algo así. No me acuerdo muy bien. Hostia, pero yo pensaba que la secuela era una movida que había coescrito Coppola con Puzo, pero que no estaba basado en ninguna novela. No, pues la segunda no sé, pero la tercera sí que está basada en una novela que creo que se titula así, El Siciliano, pero no estoy seguro. Hostia, o sea, sé que está basada en una novela, pero no estoy seguro del título. Y la segunda ahora mismo no te puedo decir. Pero bueno, eso ya sería, pero yo sé que la primera película está basada en una novela de Puzo, pero el guión no lo escribe solo Puzo, el guión lo escribe Coppola. Ah, claro. Estoy hablando del Padrino 1, entonces pues sí, hombre, hay mucho de Puzo, pero hay mucho de Coppola. Tienes el libro de Puzo, la novela, y luego tienes un guión escrito entre Puzo y Coppola. Claro. Y no sé si alguien más también. Luego tienes El Siciliano y luego hay una que se titula... Bueno, hay otras cuantas, pero ya no las escribe Mario Puzo. El regreso del padrino... Ah, sí que es de Mario Puzo también, creo. Y La venganza del padrino o algo así. Pero son de unos 2004 y 2006. Bueno. Hostia. Sí, señor. Bueno, pues nada, nos veremos en el capítulo dedicado al padrino, queridos amigos, espectadores, sed felices y hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. Listo.